vamos a hablar sobre la regla de oro. Sinceramente, yo no he escuchado mensajes completos de la regla de oro y creo que la razón es porque literalmente es un versículo y es muy entendible, como que pues no necesita mucha interpretación. O sea, como que, pues ahorita lo vamos a ver, pero parece que es muy, muy exacto, ¿no? Como que pues no tienes que buscarle mucho, pero yo soy una persona que le busca mucho las cosas y hoy vamos a hacer una prédica de eso, y te voy a pedir también que vamos a empezar un poquito pues poniendo los cimientos de lo que vamos a llegar al final. Créeme que va a valer la pena, pero vamos a ver un poquito de historia, de conceptos, va a estar un poquito lento, pero créeme, vamos a llegar a un buen puerto, te lo aseguro. Y el verso principal de la regla de oro es Mateo 7:12. Va a estar en pantallas, pero déjame lo pongo aquí. Entonces dice simple y sencillamente, esta está en la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa es la regla de oro, ¿ok? Punto. Entonces se ve un poco sencilla. Haz con los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y Jesús está diciendo algo bien importante. En esto se resume toda la ley y los profetas. Ahora, la regla de oro no proviene del cristianismo, y es algo que vamos a entrar a eso. Pero la regla de oro no es una virtud ética que sus raíces son las raíces cristianas o judeocristianas o Jesús. Entonces, Jesús no inventó la regla de oro. Ahorita vamos a ver. De hecho, probablemente es porque la regla de oro ya andaba rondando cuando Jesús estaba predicando. Pero hay unas pequeñas diferencias en la regla de oro que Jesús nos da. Entonces, la regla de oro es una virtud ética para relacionarnos los unos con los otros. Y cuando se dice la regla de oro es que es la regla más valiosa, o sea, es la regla de oro. No es una de las reglas más importantes, no es una de las virtudes más importantes, es la regla de oro. Y muchos pastores quisieran que la regla de oro sea, oye, la regla de oro para el cristiano es dar el diezmo, ¿no? O sea, como que, qué padre que esa fuera la regla de oro, dijeran algunos pastores. O dijeran, la regla de oro es que siempre tienes que asistir a la iglesia todos los domingos. Esa debería ser la regla de oro. Pero Jesús nos está dando una regla de oro que no tiene mucho que ver con la iglesia, parece ser, pero tiene que ver cómo nos relacionamos los unos con los otros. Es una virtud ética en la que tú puedes aplicar cómo nos relacionamos los unos a los otros. Pero la regla de oro hace algo bien interesante. Y es que, como hemos visto anteriormente, y como nos predicó nuestro pastor, varios temas del Sermón del Monte, y lo que la regla de oro hace es que resume todo lo que está arriba de ella. Varias enseñanzas que nos va dando Jesús, y luego tú ves que se resume en la regla de oro. Si tú lo lees de corrido, te vas a dar cuenta que resume algunas cosas que vienen arriba. Es una forma de universalizar la enseñanza de Jesús que nos está dando en el Sermón del Monte. Por ejemplo, nos dice en Mateo 5:38 al 39, poner la otra mejilla. En el 5:44 nos dice orar por los que nos persiguen. En el 6:12, estamos hablando de Mateo, ¿no? Estamos hablando del Sermón del Monte, estamos en Mateo. 6:12 dice, perdona las ofensas para que nosotros, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí parece también un tipo de regla de oro, si lo vas viendo. Y luego en el 7, 3 y 5, del 3 al 5, habla sobre la astilla en el ojo ajeno. Cómo te fijas en la astilla del ojo ajeno. Si tú tienes una viga en el ojo, primero fíjate en tu viga. Entonces, si te vas dando cuenta, son situaciones que parecen muy específicas. Entonces, si nosotros decimos, oye, pon la otra mejilla. Bueno, pues a lo mejor no siempre voy a tener que poner la otra mejilla. Hay diferentes situaciones. Entonces Jesús dice, están esas situaciones, pero para hacerla universal y que aplique en diferentes contextos, en diferentes situaciones, está la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. En eso se resume la ley y los profetas. Entonces, la regla de oro es una forma de universalizar el Sermón del Monte. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y luego vamos a ver algunas falacias de la regla de oro. Y vamos a ir a ellos.
Por ejemplo, hay 5 falacias que vamos a ver. ¿Qué son falacias? Que sería una forma incorrecta de aplicar la regla de oro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y te voy a dar, en cada una de estas te voy a ir dando ejemplos para que vayamos entendiendo más o menos qué es, porque pueden estar un poquito así como que complicadas. Por ejemplo, la primera falacia es la falacia literal. Dice, la falacia literal asume que todos tienen los mismos gustos, aversiones y necesidades que nosotros. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Supón que hay una inundación, ¿no? Hay un diluvio, hay una inundación. Entonces está un changuito y se sube a un árbol, ¿no? Y ve un pez y dice, voy a aplicar la regla de oro, literalmente, o sea, la falacia literal, voy a aplicar literalmente la regla de oro, y ve a un pez y lo saca y dice, eso quisiera que hicieran por mí. Pero si saca el pez, pues el pez se muere, ¿sí? Entonces, si lo aplicas literalmente y piensas que todos tienen tus mismos gustos, aversiones y necesidades, puede que cometas un error al aplicar la regla de oro. Segunda falacia, es que estaban en inglés, entonces en español a lo mejor suenan un poquito raro, es la falacia suave. Y dice, asume que nunca debemos actuar en contra de lo que otros desean. Ahí va otro ejemplo. Perdón, pasa nada. Está bien. La falacia suave asume que asume que nunca debemos actuar en contra de lo que otros desean. Ahí va otro ejemplo. Está una ardillita bebé y ve un cable, ¿no? El cable que va por ahí. Y la ardillita bebé no tiene mucha noción de muchas cosas, ¿no? Entonces va y si muerde el cable se va a electrocutar y pues se va a lastimar o pues, se va a morir. Y está la mamá ardilla viendo esa acción y dice, ok, pues yo sé que le va a pasar algo a la ardilla bebé, a mi hijo, pero no me gustaría que si yo fuera una ardilla bebé, me interrumpiera mi mamá. ¿Sí? Entonces, dice, entonces voy a aplicar la regla de oro porque no me gustaría que siendo la ardilla bebé en su mismo contexto, en su misma situación, me interrumpiera. Entonces la voy a dejar porque estoy aplicando la regla de oro. Pero pues va la ardilla bebé, muerde el cable y pues tiene consecuencias graves. Esa es la falacia suave. La tercera es la falacia del tapete. Asume que debemos ignorar nuestros propios intereses. Y esto sería como que voy a aplicar la regla de oro y le voy a decir que sí a todo el mundo. Oye, ¿me prestas 50,000 pesos? Sí. Oye, ¿puedes hacer esto por mí? Sí. ¿Me puedes llevar a aquel lugar? Sí, 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 sí. Como la película de Sí, señor, ¿no? Entonces, le dices que sí a todos y vas a terminar harto en algún momento y vas a terminar fastidiado y vas a odiar a las personas o algo malo va a pasar si le dices que sí a todo. Eso es la falacia del tapete, o sea, eres un tapete, literal. La cuarta falacia sería la falacia de terceros. Asume que solo debemos considerarnos a nosotros mismos y a la otra persona que está involucrada. Entonces, ¿cómo sería esto? Supón, estoy avanzando un poquito rápido, ya sé, pero hay cosas más importantes esperándonos en unos minutos adelante. Nomás es para que tengas una noción. La falacia de terceros sería que me involucra nomás a mí y a Irán, por ejemplo. Entonces, hay una situación entre nosotros dos. Un ejemplo sería que supongamos que hay un alumno que está haciendo un examen de admisión para ingeniería, ¿no? Y no le va bien en el examen. Entonces le dice el maestro, oye maestro, hazme el paro, o sea, pásame en el examen para yo entrar a la carrera de ingeniería. No te va a hacer daño a ti y me va a beneficiar a mí. Entonces, si el maestro aplica la regla de oro, oye, me gustaría que hicieran eso por mí, entonces yo lo voy a hacer por él. Pero, ¿qué pasa si admite a alguien que no pasó el examen? Otra persona que sí pasó y que sí se merece el lugar, va a ser afectada. Entonces, es la falacia de terceros, no nomás nos involucra a nosotros, sino hay todo un contexto que está sucediendo. La quinta falacia sería la falacia fácil, que asume que la regla de oro ofrece una prueba infalible de lo correcto e incorrecto que solo toma segundos en aplicar. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, alguien que le guste mucho comer picante, por ejemplo. O sea, me encanta comer picante, siento placer al comer picante, le pongo chile a todo, o sea, no me importa. Entonces yo asumo que a él también le gusta, entonces cuando le haga comida le voy a poner picante y no lo estoy considerando. Tomé segundos en tomar la decisión, la apliqué fácilmente. Es una ley universal que si a mí me gusta, le gusta al otro, entonces aplicas mal la regla de oro y la otra persona termina afectada. Esas son las 5 falacias que nos podríamos equivocar al pues, tratar de aplicar la regla de oro.
Pero como les comenté al principio, la regla de oro no es una virtud ética, para ponerle ese nombre, que se inventó en el cristianismo, que nace en el cristianismo, ni en el judaísmo tampoco. Tiene literalmente siglos y milenios de que la regla de oro se ha ido transformando y ha tenido diferentes enunciados. Y cada uno es un poquito diferente y vamos a ver. De hecho, traigo algunas, las vamos a revisar rápido. No se claven mucho en eso, nomás vamos a revisar para que vayan viendo, mira, existe, y ya, esto, ¿qué? Es nomás es eso. Para que, oye, no tomen notas y... si quieren el documento, se los paso, no pasa nada, no pasa nada. En el año 1800 antes de Cristo, antes de que se escribiera, si se escribió en el tiempo de Moisés el Antiguo Testamento, antes, bastante antes, en el 1800 antes de Cristo en Egipto, hay una historia que se llama El campesino elocuente. Y esta historia no viene literalmente la frase de la regla de oro, pero es como una mini historia en la que hay diálogos que quieren solucionar un tipo de problema jurídico en ese tiempo, y entonces termina la conclusión es que no hagas con otros lo que no quieras que te hagan a ti. Pero es la más antigua, en 1800 antes de Cristo. Entre el 1450 y en el 450, en todo ese periodo de tiempo, está entre Éxodo y Levítico, hay un tipo también de regla de oro, y esto ya es en el judaísmo, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 23 dice, no oprimas a los extranjeros, tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces vemos ahí también que se parece más o menos a la regla de oro. Levítico 19:18, no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Vamos viendo que se va apareciendo más o menos. En el siglo VI antes de Cristo, Tales de Mileto, que se cree que es el primer filósofo. Esto lo escribe Diógenes Laercio en el 300 después de Cristo, que recopiló ciertas historias y dijo, Tales de Mileto dijo esto. Al nunca hacer nosotros mismos lo que reprochamos en otros. O sea, nunca hagamos nosotros lo que reprocho en el otro, ¿no? Luego, Buda en India, en el siglo VI también, dice, no hay nada más preciado para el hombre que a sí mismo. Por lo tanto, como lo que es valioso para ti, también lo es para los demás. No lastimes a otros con lo que te duele a ti. Entonces nos damos cuenta que también se padece, ¿no? Luego Confucio dijo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Básicamente la regla de oro, ¿no? Luego Platón en el 440 dice, no quiero que nadie toque mi propiedad. Es en el libro de las leyes de Platón. Entonces, no quiero que nadie toque mi propiedad, si puedo evitarlo, ni que le altere sin mi consentimiento. Si soy una persona razonable, debo tratar la propiedad de los demás de la misma manera que trato la mía, ¿no? Y luego Aristóteles en el 384 antes de Cristo dice, así como el hombre virtuoso es consigo mismo, también lo es con su amigo, porque su amigo es otro yo. Ya sé que son filósofos griegos, está medio más o menos, pero es para que vean que existía por ahí. Ya Platón y Aristóteles se ponen más complicados y bueno, así son, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Entonces, bueno, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Qué sirve todo esto que estoy diciendo? Es que en algún punto la regla de oro entra al judaísmo. Pero ya cuando digo que la regla de oro entra al judaísmo, lo digo en su versión ya más parecida a lo que conocemos hoy en día. No como lo de Éxodo ni como lo de Levítico, sino algo muy parecido a lo que conocemos hoy en día. Y es que en el judaísmo hay una etapa que muchos cristianos de cierta rama le llaman que es la época de silencio, ¿no? Donde no se supone no hubo profetas y después de Miqueas y así, entonces entre el último profeta y la venida de Jesús hubo silencio, lo cual no es cierto, pero ahí en ese periodo se llama periodo helenístico de los judíos. Y ellos fueron, bueno,
donde estaban en la región de Judea fueron conquistados por los macedonios de Alejandro Magno. Entonces ellos no eran muy intervencionistas con los que conquistaban. O sea, no es como que, hey, tú vas a adorar a los dioses griegos y ya tú olvídate. No, Alejandro Magno era muy permisible y decía, vamos a conquistar tu territorio, vas a seguir con tus creencias, vas a seguir adorando a tus dioses, todo va a estar bien. Y el helenismo era un tipo de religión que Alejandro Magno, mientras iba conquistando territorios, mezclaba las ciertas religiones y iba formando su propia religión, que es el helenismo. Y eso se llama el periodo helenístico de los judíos o judíos helenistas. De hecho, esto es un paréntesis, cuando tú leas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla de griegos y judíos, se refiere a judíos. Cuando dice griegos, se refiere a judíos helenistas. Cuando dice gentiles, no es judío. Entonces, están gentiles que son literalmente griegos o romanos. Están los griegos, que son los judíos helenistas, y luego están los judíos. Entonces, vas a ver este tipo, como esas tres demografías en el Nuevo Testamento. Ese es un paréntesis. Entonces, en este periodo se escribieron los libros deuterocanónicos, que vienen por ejemplo, viene en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa, viene en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en varias iglesias vienen estos libros. Sabemos que se escribieron en ese periodo y ahí vemos la entrada de la regla de oro al judaísmo. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Sirácidas 31:15. Esto está entre el 200 y 175 antes de Cristo. Sí, ya estamos muy, muy cerquita a Jesús. En el libro de Sirácida 31:15 dice: sé considerado con tu vecino como contigo mismo. Piensa en todo lo que a ti no te gusta. Y luego, en el libro de Tobit 4:15, que es en el 150 antes de Cristo, dice lo siguiente, y esto ya se parece mucho: lo que no quieras que te hagan, no se lo hagas a los demás. Entonces ya estamos viendo, y estos libros, Tobit y Sirácidas, entre otros, se escriben porque como ya después de Alejandro Magno, Alejandro Magno era permisible, pero los que entran después ya no tanto, y empiezan a oprimir a la cultura judía. Entonces, mientras los empiezan a oprimir, empiezan a salir este tipo de voces, ¿no?, para defender la cultura judía, como Tobit, Sirácidas, el libro de sabiduría, Macabeos, un chorro de libros que hay en ese periodo. De hecho, el libro de Enoc viene de ese periodo también. Entonces, la intención de ellos era como que defenderse de eso que los estaba atacando. Entonces empiezan a escribir los judíos de ese tiempo y de ahí vienen estos libros, punto. Entonces vemos que en Tobit 4:15 ya dice algo muy parecido: lo que no quieres que te hagan a ti, lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. Entonces ahí es cuando vemos que la regla de oro que tenemos en el Sermón del Monte ya está en la cosmovisión de los judíos. Y tenemos que recordar que los apóstoles y Jesús eran judíos de esa cultura. O sea, los apóstoles y Jesús eran judíos del segundo templo. Después de que los conquista Babilonia, se los llevan, luego los liberan, construyen el templo. Esa es la situación de los apóstoles y Jesús. Entonces, ellos tenían esa forma de pensar. Era su forma de hacer política, de relacionarse. Tenían cosmovisión. ¿Okay? Entonces, ahí estaban los apóstoles, ahí estaba Jesús, y ahí se desarrolla el Nuevo Testamento, en ese contexto. ¿Okay? Entonces, pero hay un rabí que se llama Rabí Hillel, que vivió entre el 110 antes de Cristo y el 10 después de Cristo. O sea, ya estamos donde está Jesús. ¿Okay? Entonces, ya en el 10 después de Cristo, pues ya es cuando fallece, se cree por ahí. Entonces ya estamos como mencionaba, por donde estaba Jesús ya. Y este rabí es muy importante para los judíos, porque los judíos tienen algo que se llama Talmud. Y a grandes rasgos, el Talmud es una serie de discusiones, interpretaciones de la ley oral judía que luego se escribe en algo que se llama Mishnah, que es la ley judía escrita,
prácticamente, y luego el Talmud es una serie de discusiones entre rabinos que conocían para interpretar la ley oral judía. Y uno de los más importantes es este hombre, Rabí Hillel, que ya era contemporáneo a Jesús y a los apóstoles. Y él dice algo muy interesante. Dice, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario, ve y estudia. Estamos de acuerdo que es casi parecido a lo que leímos en Mateo 7:12, ¿verdad? Ok. Entonces, ya recorrimos toda esa historia, ya llegamos a Jesús. Ese era el cimiento, ¿ok? Ya, pasamos lo difícil. Entonces, bueno, no sabemos, algunos argumentan que Jesús toma las ideas de Hillel porque era un rabino importante de esa época y sabemos que Jesús pues era judío y sabía lo de los judíos y iba a la sinagoga y era judío. O sea, era judío y los apóstoles también. Una de las opciones sería que eso que dijo Hillel, por algún lado en su niñez, adolescencia o más grande, Jesús, lo dijo Hillel y también dijo, pues vamos a continuar con esta serie de pensamiento que resume la ley y los profetas. Sin embargo, es muy poco probable porque cuando se escribe esto es en el siglo II. Entonces, ¿qué leímos ahorita? Algo que era oral, se lo iban pasando de boca en boca, era lo que hacían. Y luego hasta el siglo II, después de Cristo, pues ya no estaba Cristo obviamente, en el siglo II, y ya no estaban los apóstoles tampoco, en el siglo II, todas estas ideas de estos rabinos se hacen escritas y ¡pum!, sale el Talmud, de donde sacamos esto. ¿Okay? Entonces, es muy poco probable que Jesús haya conocido lo que dijo este rabino, y lo que se cree, lo que es más probable, es que como los dos pues eran producto, por así decirlo, su pensamiento de esa época, pues los dos llegaron a la misma conclusión. ¿Okay? Digo, sabemos que Jesús es Dios y pues si Él lo dijo, que es así, pues así es. No, pero ¿cómo llegaron a ese tipo a esa frase tan parecida? Pues probablemente porque se encontraban en el mismo contexto. Y esa es una de las razones, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el valor de la regla de oro que Jesús nos da? Si ya la conocíamos antes, se fue desarrollando, pues entonces es una regla de oro que viene de muchos pueblos, viene de un rabino también, que hace especial la regla de oro de Jesús. Y hay algo muy interesante. Primero, algo que hace especial la regla de oro de Jesús es que es en sentido positivo. Por ejemplo, ¿qué sería en sentido negativo? En sentido negativo sería: no hagas con los otros lo que no quieras que hagan contigo. Es en sentido negativo y es pasivo. Ahora, la regla de oro de Jesús es positiva, es: haz con otros lo que quisieras que hicieran contigo. No es pasiva, es, oye, haz. No es, no hagas, porque yo he escuchado muchos cristianos cuando les pregunto ¿cuál es la regla de oro? No hagas con otros. No, Jesús no dijo no hagas, Jesús dijo haz con otros como quieres que hagan contigo. En esto se resume la ley y los profetas. Y esto trae una serie, tanto que Jesús lo diga de forma positiva del haz, y que al final le agregue, en eso se resume la ley y los profetas, trae una serie de implicaciones muy interesantes para nosotros. Por ejemplo, una es que no son acciones arbitrarias, o sea, no es hacer lo que se te pegue la gana, no es haz lo que se te ocurra y eso va a estar bien, como ya vimos desde el principio, ¿no? Las 5 falacias, no es algo arbitrario, sino que lo que hagas, como es la ley y los profetas, eso que estés haciendo tiene que someterse a la voluntad de Dios. No es cualquier cosa. Entonces, cuando Jesús dice, haz con otros, pero en esto se resume la ley y los profetas, está sujetando la regla de oro a la ley de Dios. Está sujetando la regla de oro a la voluntad de Dios. Y eso no es arbitrario, no es hacer cualquier cosa. Es que nos tenemos que sujetar a la ley de Dios al aplicar la regla de oro. Ahora,
Entonces esto se vuelve muy complicado porque tú dices, no, pues entonces tengo que conocer toda la ley de Dios, tengo que macheteármela. O sea, sí debes de conocerla, pero quiero que te veas con algo más fácil de aplicar. Y es que gracias a Dios, y el Evangelio de Mateo nos da una respuesta más adelante, que se toma, que parece que es como un tipo de evolución de la regla de oro, y vamos a sujetar la regla de oro a esto que dice Mateo. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte en la Biblia, y nomás hay una segunda parte, no hay más. Es la regla de oro y esta otra que vamos a ver, que Jesús dice, en esto se resume la ley y los profetas. Nomás hay dos. Una es la regla de oro y otra es Mateo 22, 34 al 40. Y dice: en cuanto a los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces Jesús, 2 veces nomás, sometió toda la ley y los profetas a un simple enunciado, que es en la regla de oro, pero luego más adelante en Mateo, mientras avanza la historia, lo somete a ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si tenemos que sujetar la regla de oro a la ley de Dios, ¿cuál es esa ley de Dios? Se resume en ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aplicar la regla de oro no es cualquier cosa que a mí se me ocurra. Aplicar la regla de oro es aplicar este último mandamiento que recibimos, estos últimos 2 mandamientos: amar al Señor con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que hace especial a la regla de oro de Jesús, que es positiva, que es tienes que accionar, pero ¿qué acciones voy a cometer? Aquellos que están sometidos a la ley de Dios. ¿Y qué es que esté sometido a la ley de Dios? Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente lo dice en Mateo, sino que en Lucas 6, 31 al 32 aparece la misma regla de oro. Entonces vamos a leer. Y este es el sermón del llano, que es lo que les dije al principio, que parece que empatan. Si tú pones el sermón del monte y el sermón del llano, se ven muy, muy parecidos. Y fíjate, es la misma. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Pero mira que el 32, si solo aman, fíjate lo que dice Lucas, le continuó. Dijo la regla de oro, pero luego dice, si solo aman, entonces ya habló del amor, no habló de cualquier cosa, no lo dejó al aire, lo somete al amor. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Entonces la regla de oro no es la regla de oro tú puedes ir en la vida, en tu trabajo, y aplicarla de una manera sabia en cosas comunes, ¿no? Pues, no sé, me gustaría que me trajeran el café, a mi compañero le voy a preguntar si quiere café, y son cosas sencillas que tú puedes ir haciendo en tu matrimonio con tus amigos. Sí se puede aplicar, ¿ok? Y esto es una forma buena de ver la regla de oro, no vamos a quitar eso, pero la cosmovisión cristiana lleva la regla de oro a otro nivel, los lleva al amor, los somete al amor. Y esta es la forma en la que un cristiano debe aplicar la regla de oro. Y hay una historia que es muy fuerte, que vamos a leer, que es la historia de Pablo en la ciudad de Listra. Y vamos a leerla junto con otra historia que viene, esta viene en Hechos, y vamos a leer otra historia en Hechos
juntas. Los voy a leer seguido para que vean la comparación. ¿Okay? Entonces, ya estamos aterrizando la regla de oro a cómo la vamos a aplicar en nuestro día a día como iglesia y como cristianos. ¿Okay? Ya no es cualquier cosa. Ya es como cristiano, cómo llevo a cabo la regla de oro. Y fíjate lo que dice. Hechos 14, 19 al 22. Tomo. Dice, luego unos judíos, aquí está Pablo y Bernabé. Entonces dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al siguiente día. Salió con Bernabé hacia Derbe. Pero mira lo que continúa. Después de que estaba casi muerto, apedreado, lo tiraron, pero no murió. Se levanta, vuelve a entrar y dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra otra vez, Antioquía, Iconio, donde estaban y los apedrearon, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pero esto me hace pensar que Pablo tenía otra historia en mente que seguramente no olvidó, y esta viene en Hechos 7, y es la historia del primer mártir llamado Esteban. Y fíjate, acuérdate más o menos de la historia anterior, lo que pasó Pablo, lo que sucedió, y ahora fíjate lo que dice que sucedió con Esteban. Hechos 7, 57 hasta el capítulo 8, versículo 1. Dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad como con Pablo, lo apedrearon como a Pablo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y los pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Saulo, que es Pablo, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Pablo vivió exactamente lo mismo, pero él tuvo la suerte, o para Esteban dijera, tú no tuviste suerte, tuve yo porque me fui con Jesús y lo vi, pero Pablo sale vivo, que es la misma situación, lo arrastran fuera de la ciudad, lo apedrean los judíos, Esteban muere, ve a Dios y está Saulo ahí presente y dice, Señor, no los culpes por este pecado. Y luego, como Esteban hizo con Saulo, Saulo va 7 capítulos después y hace lo mismo. Lo apedrean. Y esto ya es imaginación, pero yo me imagino que Pablo está moribundo. Se acuerda de la imagen de Esteban, se acuerda lo que significó las declaraciones de Esteban. Y yo me imagino a Pablo aplicando la regla de oro, diciendo, si yo fuera uno de esos que me apedrearon, me gustaría que hubieran ido por mí a rescatarme. Me hubiera gustado que aquel que yo apedreé se hubiera levantado y me hubiera predicado una vez más para convertirme. Y Pablo se levanta, entra a la misma ciudad que lo apedreó, con los mismos judíos que lo apedrearon, que lo sacaron fuera de la ciudad. Y el resultado, después de predicar la buena noticia, es que fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos la historia de Pablo. Y esto es aplicar la regla de oro. Haz lo que quieras que te hagan contigo, hazlo con los demás a un nivel extremo, sacrificial, sometido al amor, sometido a llevar el evangelio. Y hay otra historia que yo cada vez que tengo la oportunidad de predicarla, de que pueda entrar un mensaje, yo
la pongo. Es una historia que no me canso de revisar. Y es una historia que a mí me conmueve y que de verdad yo sí, cada vez que puedo meterle un mensaje, la pongo. Y es en Lucas 23, 39 al 43. Aquí Jesús ya está en la cruz y hay unos criminales al lado de él. Y dice el texto: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este es el hombre más, yo siempre digo, cuando te preguntan qué hombre quisieras conocer, qué hombre quisiera ser, yo digo porque lo que le dice Jesús es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si nosotros vemos la versión de la pasión de Cristo en Mateo 27, vemos a un Jesús diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego vemos un Jesús en Lucas que se sintió abandonado, pero dijo: yo no voy a abandonar a este hombre, y lo voy a acompañar y le voy a decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un nivel de aplicar la regla de oro a un nivel sacrificial. No es nomás en cualquier cosa, iglesia. Y si la puedes llevar a cualquier ámbito, como dije anteriormente, pero el cristiano tiene la responsabilidad de llevar la regla de oro al siguiente nivel. Acompañar a aquel que se sienta abandonado cuando nosotros nos hemos sentido abandonados. A llevar el evangelio de Jesús al siguiente nivel. La regla de oro, desde la perspectiva cristiana, se entiende como amor sacrificial, dar tu vida, regresar al lugar de los apedreos, enfrentar el rechazo y predicar el mensaje de la redención. La regla de oro bajo la perspectiva cristiana no es nomás llevar un vaso de agua, no nomás es dar un plato de comida, es entregar nuestra vida completa al lugar donde rechazaron a la iglesia, porque nos la pasamos diciendo: ustedes rechazaron a la iglesia, ustedes van a tener el castigo divino, cuando sean los últimos días va a llover fuego sobre ustedes. Pero el cristiano, aplicando la regla de oro que nos deja Jesús, es: no me importa que ustedes nos apedrearon, no me importa que ustedes nos condenaron, no me importa que ustedes nos sacaron fuera de la ciudad, yo voy a volver porque necesito que conozcas el mensaje de redención. Voy a volver porque necesito que conozcas a Jesús, aquel que me salvó, aquel que dio su vida por ti y por mí. La regla de oro aplicada bajo la cosmovisión cristiana no es simplemente actos buenos, es un amor sacrificial de volver por aquellos que nos rechazaron, por aquellos que nos apedrearon, por aquellos que nos insultaron, porque no tomamos en cuenta eso. Como Pablo, que lo apedrearon casi hasta la muerte y lo sacan de la ciudad, y Pablo dice: no me importa, porque yo conozco a Jesús, yo lo vi. Pablo vio a Jesús cara a cara y dice: yo no puedo guardarme esto, y hasta que muera voy a seguir, voy a volver, y me apedrean y vuelvo y me apedrean y vuelvo. Hay otra parte de Hechos donde Pablo empieza a decir: fui náufrago, pasé hambre, me apedrearon, me persiguieron, mis amigos me traicionaron, pero no me importa, porque Jesús es suficiente, porque hasta que muera, mientras vivo, Cristo vive en mí. Porque mientras vivo, Cristo es mi motor, pero cuando muera ya voy a estar en su gloria como Esteban. Y qué padre, Esteban vio a Jesús y estuvo con él. Pero Pablo dijo: mientras tenga pies, mientras me pueda parar, mientras pueda tener voz para predicar, voy a seguir volviendo si me apedrean, voy a seguir volviendo si me insultan, voy a seguir volviendo si me encarcelan, voy a volver a la ciudad que me rechazó, voy a volver a la sociedad que me rechazó. Y esa es nuestra tarea como cristianos, iglesia. Aplicar la regla de oro es esto:
Es volver al lugar de las piedras, es volver al lugar del rechazo. Y por eso di toda una base para explicarte que a través de la historia la regla de oro se ha usado para diferentes cosas, pero cuando llega Jesús y llega el punto de inflexión de la historia, todo cambia. Y ya esa regla de oro que se aplicaba para cosas banales, Jesús lo dice, esa regla de oro es para que, como yo lo hice por ti, me sacrifiqué por ti, tú lo hagas por otros. La mayor regla de oro la aplica Jesús. Cuando se siente abandonado, Él no deja al criminal abandonado. Cuando se siente solo, Él no dejó al criminal solo. Y no solamente eso, sino que el otro criminal le estaba pidiendo a Jesús: bájate, bájate, si tú eres el Mesías y eres todopoderoso, bájate y bájanos a nosotros. Entonces el otro criminal estaba aplicando una regla de oro de manera incorrecta. Entonces Jesús dijo: sí te puedo bajar, pero no es lo que necesitas. La regla de oro aplicada de manera correcta sería: no te voy a dar lo que necesitas, no te voy a salvar de la cruz en este momento, pero voy a salvar a todos en este preciso instante al morir en la cruz. No nomás es darle lo que quiere, es dar a Jesús, es dar a Cristo. Y eso, hermanos, es aplicar la regla de oro bajo la cosmovisión cristiana. No es cualquier cosa, es amor sacrificial, es entregar nuestra vida. Y si vamos a tener una meta como iglesia, ahora que vamos a empezar otro año en enero, si vemos que las redes sociales nos rechazan, si vemos que las ciudades nos rechazan, si piensas que las leyes de México o de otros países nos rechazan, si piensas que la cultura nos rechaza, nuestra tarea es volver al lugar del rechazo, es volver al lugar donde nos insultaron, es volver al lugar donde nos apedrearon y entregar hasta lo último que tengamos para que otros sean fortalecidos en la fe, para que otros conozcan a Jesús.